La invasión de los monos. Aunque recibe el sobrenombre de El Bosque de los Monos, este lugar no es simplemente un refugio para unos cuantos primates salvajes. El Bosque de los Monos de Ubud, o Mandala Susi Habana, es un espacio sagrado, salvaje, antiguo y lleno de paradojas, situado en el corazón de Ubud, en Bali. Bajo la sombra de árboles centenarios se esconden templos cubiertos de musgo, donde los humanos encienden incienso para los dioses y comparten, a regañadientes, el territorio con más de 1000 monos de cola larga, habitantes locales inteligentes, astutos y con una estructura social propia. Desde el primer paso en el bosque, uno queda abrumado por la belleza salvaje de la naturaleza, la luz del sol filtrándose entre el espeso follaje, las raíces que descienden desde los tejados de los templos como venas invertidas de la tierra, los cantos agudos de los pájaros mezclados con el murmullo del agua y el constante llamado de los monos, componiendo una banda sonora interminable. Esto no es un zoológico. Este es el reino de los monos, y nosotros somos apenas visitantes. Los monos de cola larga de Bali viven en tropas altamente organizadas. Cada grupo varía de varias decenas a más de un centenar de individuos, con una jerarquía clara: los machos dominantes, las madres cuidadoras, las crías curiosas y juguetonas, y los viejos que meditan en silencio bajo los árboles, como recordando una vida de glorias robadas. Pero más allá de su naturaleza traviesa, estos monos exhiben una inusual serenidad. Pueden pasar horas observando a los turistas, no para robar, sino como si estudiaran a los humanos con la mirada sabia de un ser que ha visto mucho más. Sin embargo, tras esta apariencia apacible, se esconde una inteligencia instintiva, refinada durante generaciones de convivencia con los humanos. Estos monos no solo saben sobrevivir, también han desarrollado una segunda profesión: el robo organizado. No te sorprendas si de repente ves desaparecer tus gafas de sol en un parpadeo, o si tu teléfono móvil termina en manos de un mono que trepa ágilmente por una columna cubierta de musgo. Y, curiosamente, el ladrón no huirá, se sentará pacientemente, mirándote con calma, como diciendo: dame un plátano y hablamos. Según investigadores de la Universidad de Udayana, Indonesia, y de Kioto, Japón, los monos de Ubud saben evaluar el valor de los objetos. Saben que unas gafas o un teléfono se pueden intercambiar por un gran racimo de plátanos, mientras que una tapa de botella o una servilleta no valen el esfuerzo. Algunos incluso retienen los objetos más tiempo para negociar un mejor trato.
El concepto de trueque, base de la civilización humana, ha sido desarrollado aquí de manera instintiva, silenciosa y precisa. A veces, la escena parece una inversión total de la civilización, los humanos agachándose para ofrecer uvas, mientras los monos, encaramados en los tejados de los templos, asienten satisfechos antes de devolver los objetos robados. Algunos monos incluso exigen 2 plátanos por una gorra, y si no aceptas, la tiran al arroyo. Los monos más viejos, expertos en estas artes, se sientan serenamente, sujetando firmemente su botín, con la mirada tranquila de un veterano negociador. Se suele pensar que a los monos se los puede sobornar fácilmente con un puñado de plátanos. Pero en el bosque de los monos de Ubud, las cosas no son tan simples. Estos astutos habitantes han convivido tanto tiempo con turistas que han refinado sus gustos. ¿Plátanos? Sí, siguen siendo apreciados, pero no cualquier plátano sirve, y cada vez más individuos muestran un claro desdén hacia las frutas tradicionales. Ahora, buscan algo más dulce, más fragante y más occidental. Buscan chocolate. No es raro ver cómo un mono arrebata una bolsa, la revisa rápidamente, desecha botellas y servilletas y se queda solo con una brillante barra de chocolate. Y no lo devora enseguida, con paciencia, rompe el envoltorio con las manos o incluso con los dientes, para saborear cada trozo como un auténtico gourmet. Algunos incluso esconden el chocolate entre las raíces para comerlo después, lejos de la competencia. Muchos guías turísticos advierten, no traigas dulces al bosque. Los plátanos están bien, pero el chocolate, probablemente no lo conservarás. Algunos monos veteranos incluso rechazan un gran plátano a cambio de un solo caramelo de cacao. Claramente, ya no roban por hambre, sino por placer gastronómico. Según los investigadores, el gusto por el chocolate no es solo una cuestión de instinto por lo dulce, sino también un aprendizaje social. Observan a los humanos, huelen el aroma tentador y acaban volviéndose adictos. Algunos jóvenes incluso presumen ante la tropa al conseguir una codiciada golosina. Claro que no todos los monos se dedican al oficio, la mayoría sigue llevando una vida típica de primate, comiendo frutas caídas, jugando entre las ramas, criando a sus crías y participando en la vida social del grupo. Pero la exposición continua a humanos descuidados ha llevado a una parte de la población a desarrollar una nueva estrategia de supervivencia, robar para comer o simplemente por diversión.
En este bosque sagrado de Ubud, donde los templos musgosos se ocultan entre la selva, donde Hanuman, el dios mono, parece habitar cada rincón, existe una sociedad de monos de cola larga regida por estrictas jerarquías, casi como una monarquía feudal. Allí, el estatus lo es todo, quien come, quien descansa, quien vive en paz. Las hembras de alta posición gozan de privilegios, rodeadas de otros monos que las acicalan y obedecen. Las de menor rango, como una joven madre cualquiera, viven en los márgenes, alimentándose de frutas caídas y criando a sus hijos en la sombra, siempre alerta ante posibles robos de sus escasos recursos. Aquella mañana, con los primeros rayos del sol filtrándose entre la niebla, ocurrió la tragedia. Una hembra dominante, poderosa pero sin crías, descendió de un árbol y, en un instante, arrebató al bebé de los brazos de su madre. Otros monos acudieron no para intervenir, sino para proteger a la raptora, pues en esta sociedad, el rango pesa más que el amor maternal. La joven madre, desesperada, intentó perseguirla, pero el grupo, decenas de monos, gruñendo, mostrando los dientes y con la mirada encendida, la rodeó. Algunos la empujaron, la derribaron contra las piedras sagradas. Los gritos desgarraron la calma del templo. Era como si toda la sociedad le gritara, no tienes derecho. Pero ella no se rindió. Impulsada por el instinto más profundo, lanzó un grito que estremeció la selva y se abalanzó contra el grupo, superada en número por 4 o 5 veces. Los monos la atacaron, la mordieron, la rasguñaron, pero ella luchó como una fiera, ya no como una marginada, sino como una guerrera. Y entonces, en medio del caos, ocurrió el enfrentamiento definitivo. La madre se encaró con la hembra alfa que sujetaba a su bebé. Ambas se irguieron, gruñendo en desafío. La dominante atacó primero, rápida y brutal. Pero la madre, impulsada por la furia y el amor, esquivó el golpe, contraatacó con una bofetada poderosa y logró derribar a su rival desde lo alto del templo. El silencio se apoderó del bosque. Los monos retrocedieron. Nadie podía creer que una de las más bajas en rango hubiera derrotado a la líder. El bebé, temblando, corrió de nuevo hacia su madre. Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo del propio colapso del mundo. Y con un último rugido, no de amenaza, sino de victoria, proclamó su derecho. Uno por uno, los demás monos se retiraron, aceptando la derrota. Ya no hubo más gruñidos ni miradas hostiles, solo el sol cayendo sobre los cuerpos peludos y el llanto débil de un hijo recuperado.
Así, sobre los techos cubiertos de musgo de un templo milenario, en medio de la selva eterna, el amor maternal aparentemente frágil volteó el orden de todo un sistema de poder. En ese instante, aquella madre humilde dejó de ser una más. Se convirtió en reina de su instinto, en vencedora de la vida y en prueba viviente de que, cuando el amor es lo suficientemente fuerte, ningún muro puede resistirse al filo de unas garras impulsadas por un corazón indomable. El amanecer sobre Hua-Hin, el amanecer cae suavemente sobre la cima del templo Hua-Hin, un santuario budista ubicado en una colina que domina el Golfo de Tailandia. Bajo la tenue luz rosada y anaranjada, pequeñas siluetas se deslizan como relámpagos sobre los tejados del templo, saltando sobre estatuas de deidades y cruzando barandales de piedra. No son fieles madrugadores, sino más de 300 macacos de cola larga, conocidos como crab-eating macaques, que comienzan su propio ritual matutino. Con una osadía inesperada, descienden en masa desde la cima de la colina hacia el pueblo, como una ola viviente rápida e imparable. Los tejados, las calles, los cables eléctricos, los restaurantes e incluso las piscinas, todo es su territorio. Los habitantes de Hua-Hin están ya acostumbrados a ver monos hurgando en los cubos de basura, arrebatando comida de las manos de los turistas o balanceándose despreocupadamente en los cables eléctricos como improvisados acróbatas. En esta ciudad costera de descanso, los monos no son solo habitantes, son una fuerza. Sin embargo, a medida que la ciudad se vuelve demasiado estrecha, algunos han retrocedido hacia otro mundo, el mar. No muy lejos de Hua-Hin, la isla de Khao Rom emerge en el agua azul turquesa, separada del continente por olas saladas y el paso del tiempo. Allí no hay basura, ni restaurantes, ni turistas de quienes pedir comida. Los macacos han tenido que adaptarse, y lo han hecho de manera extraordinaria, cambiaron su dieta hacia el marisco. Revuelven el barro, levantan piedras, escarban la arena en busca de cangrejos, caracoles, almejas y ostras, y hasta han aprendido a usar piedras como herramientas para romper las conchas. Algunos emplean la técnica del martillo y el yunque, colocan la concha sobre una roca y la golpean con otra piedra más pequeña. Esta habilidad requiere fuerza, inteligencia y muchos fracasos antes de aprenderla. Lo más notable es que los monos no aprenden como los humanos mediante instrucción directa, sino observando, imitando y recordando. Así, han desarrollado una verdadera cultura del uso de herramientas, uniéndose al selecto grupo de especies no humanas capaces de utilizar objetos para obtener alimento. La vida en la isla sigue el ritmo de las mareas.
Cuando el agua retrocede, los banquetes de marisco emergen entre las rocas. Machos, hembras y crías se abalanzan sobre los bancos rocosos, cada uno con su propia estrategia. Algunos usan piedras, otros rompen directamente las conchas y algunos más las abren con las uñas o los dientes. La habilidad varía, pero la creatividad nunca falta. Incluso se han observado individuos lanzando piedras contra otras piedras para romper las conchas, un comportamiento tan raro que ni siquiera entre chimpancés, los primates más inteligentes, es habitual. Cada mono tiene su estilo, su herramienta preferida y su zona de caza favorita, como auténticos artesanos con secretos de familia. La vida social no gira únicamente en torno a la comida, también al poder. El líder del grupo, ya sea un macho robusto o una hembra dominante, tiene derecho a comer primero. Los de menor rango deben esperar o arriesgarse a robar a escondidas, a riesgo de ser brutalmente castigados. Las jerarquías se mantienen no solo mediante la fuerza, sino a través de relaciones sociales, acicalamientos, cuidado de crías y hasta maniobras políticas. Mientras las crías aprenden observando, los machos adultos marginados a menudo deben luchar para integrarse en el grupo. Si fracasan, son expulsados, golpeados y obligados a nadar hacia otras islas solitarias, habitadas solo por otros machos desterrados, sin hembras, sin descendencia, viviendo en una adaptación silenciosa y solitaria. Para los turistas, ver a los monos bañándose en piscinas, robando comida o lanzándose al mar para recoger maníes es un espectáculo de la naturaleza. Pero detrás de esa imagen lúdica se esconde un complejo ecosistema social, donde la inteligencia, las emociones, la competencia y la solidaridad se entrelazan como una versión salvaje de la sociedad humana. Los crab-eating macaques no son simplemente monos que sobreviven, son monos que saben cambiar, aprender y transmitir conocimientos. Son los primeros exploradores marinos sin gafas de buceo, los artesanos que rompen conchas sin martillos de acero, y los bailarines que, al atardecer, parecen componer una melodía final golpeando los tejados con sus ágiles patas. Cuando el sol se oculta tras el horizonte del Golfo de Tailandia, la tropa regresa a los manglares, donde se acicalan, descansan y crían a la próxima generación de seres que saben convivir con el mar. Sus vidas, aunque caóticas, ruidosas y a veces peligrosas, son sorprendentemente libres y adaptables. Y cuando uno de ellos se lanza al mar, los ojos abiertos bajo el agua, recogiendo con destreza un cacahuate flotante, es imposible no preguntarse:
¿No nos estarán recordando que, para vivir plenamente, también nosotros debemos aprender a nadar al ritmo de nuestra propia marea? El amanecer sobre Zambia es rojo como el fuego y se refleja en el tranquilo río Zambeze. Pero este lugar no es pacífico, es un escenario de vida o muerte. Bajo el agua, el cocodrilo gigante yacía inmóvil como un tronco podrido, esperando que su presa cayera en su trampa. Una manada de impalas vino a beber agua. Y entonces, un destello de ruido. Las mandíbulas mortales se cerraron, arrastrando a la víctima hasta el fondo del río. Pero antes de poder disfrutar de su banquete, el cocodrilo tuvo que enfrentarse a otro enemigo, el león. En la orilla, las leonas se lanzaban como flechas vivientes, aprovechando el caos para acabar con las fugitivas. Los rugidos resonaron en las praderas, anunciando el comienzo de un festín salvaje. Pero en otro lugar, la sangre continúa derramándose. No de las garras de la naturaleza, sino de la fría boca de un arma. Una manada de elefantes se mueve a través del silencio de la jungla, sin saber que los cazadores furtivos están al acecho. Se oyeron disparos y un gigante cayó. Zambia, donde solo hay una regla, los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Pero en esta guerra, a veces los humanos somos los depredadores más temibles. Zambia, campo de batalla salvaje. El sol sale sobre las interminables praderas del valle de Luangwa, Zambia. El río brilla reflejando los primeros rayos del sol de la mañana, donde cientos de búfalos, antílopes y cebras buscan la preciada agua. Pero no todo el mundo viene aquí a beber agua. En las sombras de los arbustos, los depredadores observan, esperando el momento perfecto para atacar. Amke Pride, una de las manadas de leones más grandes del valle de Luangwa. Con 17 miembros, controlaban una gran extensión de tierra a lo largo del río, donde había abundancia de presas. Los dos machos dominantes, Axel y Mohawk, han gobernado este lugar durante los últimos 3 años. Pero la edad les ha pasado factura. La melena era más fina y las cicatrices de batalla más numerosas. Todavía están defendiendo su territorio, pero el enemigo se acerca. Unos kilómetros al norte, otra manada de leones, la manada de Hollywood, enfrenta una crisis. Sin un macho que las proteja, la manada de 6 leonas lucha por sobrevivir. La leona alfa sabía que sin un nuevo macho, su manada no sobreviviría por mucho tiempo. Pero cuando aparece un grupo de leones machos, las cosas toman un giro inesperado.
Desde la distancia, 4 leones machos errantes se iban acercando. Son jóvenes, fuertes y llenos de ambición. A la cabeza de la manada se encuentra Thor, el macho más agresivo, ansioso por encontrar un territorio para conquistar. Esta gente no vino a vivir en paz, vino a conquistar. Cuando los leones machos entraron en el territorio de Hollywood Pride, y las hembras restantes se quedaron con pocas opciones. Deben aceptar a los invasores o perecer. Los nuevos machos no solo quieren controlar el territorio, quieren matar a todas las crías del macho anterior para asegurarse de que la próxima generación lleve su linaje. Esta es la cruel ley de la naturaleza. Cuando cayó la noche, Axel y Mohawk salieron de las sombras. Los dos viejos se dirigieron hacia la orilla del río, enfrentándose al grupo de Thor, que ahora estaba alineado, esperando. El sol se alzaba poco a poco desde el horizonte, desgarrando la noche con sus rayos dorados. La luz se reflejaba en las orillas del río Luangwa, donde apenas unas horas antes una guerra territorial había teñido la arena de rojo. Todavía había manchas de sangre en el suelo, restos de una sangrienta pelea entre un grupo de leones machos errantes y los dos ancianos gobernantes de Amke Pride. Mohawk cayó, Axel huyó y su reinado terminó oficialmente. Pero para los invasores, la victoria no consistía simplemente en ganar territorio, necesitaban borrar por completo las huellas de la vieja generación. En un montículo alto, Thor, el líder de un grupo de leones machos errantes, se encontraba de pie, mirando hacia el ahora silencioso Amke Pride. Las leonas inclinaron la cabeza y sus ojos estaban llenos de tensión.
Ellos saben lo que viene. A lo lejos, entre los densos arbustos, los jóvenes se escondían, completamente inconscientes de que la muerte se acercaba. Un viento suave soplaba a través del prado, haciendo susurrar los arbustos secos de acacia. Los buitres aparecieron en el cielo, volando en círculos sobre el antiguo campo de batalla. Saben que donde hay leones, habrá cadáveres. Pero esta mañana no solo esperaban el cadáver del búfalo asesinado anoche, sino también la eliminación de los más débiles. Un león joven, de solo unas semanas de edad, salió tembloroso de entre los arbustos. No entiende lo cruel que es este mundo. Lloró débilmente, buscando a su madre. Pero antes de que el cachorro pudiera darse cuenta de su error, una figura oscura se acercó corriendo. Thor, con sus garras manchadas de polvo y olor a sangre, lo vio. Surge el instinto de poseer. Para garantizar que la siguiente generación lleve su linaje, toda la descendencia del macho viejo debe ser eliminada. Los niños del Amkeprad se levantaron, pero no pudieron hacer nada más que observar la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Se escuchó un rugido. El suelo tembló cuando Thor agarró al pequeño cachorro y lo levantó en el aire. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Todo el rebaño quedó en absoluto silencio. Solo se oía el sonido del viento silbando entre las praderas y el susurro de los buitres aterrizando. Se acercaron silenciosamente, esperando al resto del grupo. El sol de la mañana brillaba sobre el río Luangwa, pero la escena pacífica no podía ocultar la brutalidad de la noche anterior. Los jóvenes han desaparecido. Los viejos machos perdieron la batalla. Una nueva manada de leones ha tomado el poder. Pero en este mundo, ningún trono dura para siempre. Y mientras los ojos de Thor miraban hacia la distancia, donde los bosques albergaban enemigos aún por revelar, supo que un día él se enfrentaría al mismo destino. El sol se pone lentamente sobre el río Luangwa, tiñendo de dorado el agua, tranquila pero peligrosa. No solo es el hogar de miles de animales africanos, sino que también es el dominio de antiguos depredadores, el cocodrilo del Nilo. Pueden alcanzar longitudes de hasta 6 metros y pesar más de 700 kilogramos. Son depredadores poderosos, casi inigualables bajo el agua.
Su piel es gruesa y áspera como una armadura de hierro, sus mandíbulas gigantes tienen una fuerza de mordida de hasta 5.000 sí, la más fuerte entre los depredadores terrestres. Bajo las duras escamas, un corazón frío espera pacientemente que su presa caiga en su trampa. A lo lejos, un cadáver de hipopótamo gigante flotaba cerca de un río poco profundo. Murió no por culpa de los cocodrilos, sino porque el río se estaba secando, lo que hacía escasa la comida. Pero para los cocodrilos de Luangwa, este es un festín que no pueden perderse. Decenas de cocodrilos procedentes de todo el río se reunieron y se agolparon alrededor del cadáver hinchado. Utilizan sus dientes afilados como navajas para morder grandes trozos de carne, sacudiendo la cabeza vigorosamente para arrancar cada trozo de carne. El crujido de dientes, la violenta torsión y el hedor a muerte hicieron que la escena fuera más aterradora que nunca. Los cocodrilos más pequeños intentaron entrar, pero los gigantes los espantaron rápidamente con mordiscos de advertencia. En el mundo de los cocodrilos, los fuertes siempre tienen la ventaja, los débiles solo pueden esperar. Mientras los grandes cocodrilos seguían devorando el cadáver del hipopótamo, otro depredador acechaba pacientemente cerca de la orilla del río. Un cocodrilo de más de 5 metros de largo acechaba silenciosamente bajo el agua turbia. Sus ojos estaban casi inmóviles, solo las ligeras ondas indicaban que algo acechaba debajo. En la orilla, una manada de impalas acababa de llegar a beber agua. Sabían perfectamente que el peligro acechaba, pero su sed les impedía dudar. Un joven antílope dio un paso adelante, sus diminutas patas temblaban cuando tocó el borde del agua. Miró a su alrededor, pero no tenía idea de que la muerte estaba esperando a solo unos metros debajo de la superficie del agua. En menos de 10 segundos, el joven antílope desapareció bajo el agua, dejando solo pequeñas ondas que se extendían por la superficie del río. A lo lejos, el sol se pone detrás de las montañas, dejando un cielo rojo sobre el río Luangwa.
Los cocodrilos continuaron su festín. Algunos seguían destrozando a los hipopótamos, otros habían escondido su comida en el barro para comerla en los próximos días. No tienen prisa ni entran en pánico, pues son los eternos gobernantes del río. En Loangwa, la muerte acecha bajo el agua, y quienes ponen un pie aquí pagan el precio. Cuando amanece en Zambia, el sol proyecta un resplandor dorado sobre las vastas praderas y el apacible río Zambeze. Pero en medio de aquella apacible belleza, unos pasos pesados sacudieron suavemente el suelo. Aparecen enormes manadas de elefantes africanos, moviéndose silenciosamente por el majestuoso paisaje. No solo son criaturas enormes, sino también símbolos de fuerza, inteligencia y perseverancia. Durante millones de años, los elefantes han sobrevivido a los duros cambios de la naturaleza y a las amenazas de los humanos. Zambia es uno de los últimos lugares del planeta donde los elefantes aún campan a sus anchas. Áreas de conservación como South Loangwa, Lower Zambezi y Kafue se han convertido en refugios para ellos, donde manadas lideradas por matriarcas experimentadas recorren cientos de kilómetros en busca de agua y alimento. Durante la estación seca, cuando los ríos se secan y el suelo se agrieta, los elefantes se ven obligados a desplazarse más lejos para sobrevivir. Con una memoria extraordinaria, recuerdan con precisión las fuentes de agua subterráneas que dejaron las generaciones anteriores, excavando profundamente en la tierra árida en busca de vida. Pero nada es fácil en la naturaleza. Los depredadores acechan en los raros abrevaderos, esperando a los débiles elefantes bebés que aún no son lo suficientemente fuertes para defenderse. Sin embargo, el enemigo más peligroso del elefante no proviene de la naturaleza sino de los humanos. La caza furtiva de marfil ha devastado la población de elefantes de Zambia durante décadas. Bandas armadas matan a miles de elefantes solo para conseguir sus colmillos, lo que provoca que muchas manadas de elefantes entren en pánico y se pierdan. No solo eso, la expansión humana invade sus territorios naturales, talando bosques, construyendo caminos y granjas y bloqueando importantes rutas migratorias. Sin otra opción, los elefantes se ven obligados a destruir cultivos para sobrevivir, lo que los convierte en blanco de la venganza humana. Pero la esperanza nunca muere. El gobierno de Zambia y organizaciones de conservación como la Autoridad de Vida Silvestre de Zambia, SAVA, y African Parks están trabajando para proteger a los elefantes, aumentar los esfuerzos contra la caza furtiva y restaurar el hábitat. A pesar de enfrentar innumerables desafíos, los elefantes de Zambia aún son resilientes.
Son criaturas inteligentes, con emociones y una lealtad increíble. Un elefante puede recordar a un miembro perdido de su manada durante toda su vida y, a veces, regresa al lugar donde cayó su compañero elefante, expresando su dolor en formas misteriosas que los humanos aún no pueden comprender por completo. Estos gigantes continúan su viaje a través de la vasta tierra de Zambia, paso a paso, con tanta firmeza como la historia los ha registrado durante millones de años. Y mientras existan los elefantes, Zambia seguirá siendo una tierra de maravillas.